Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos de vuelta. Hoy tengo el gusto de estar con el doctor Juan Carlos Ramírez. Él es médico en el área de emergencias en el Hospital Luis Gabriel Dávila de acá de la ciudad de Tulcán. Y precisamente vamos a conversar con él cómo es que se vive esta pandemia dentro de la sala de emergencias en un hospital. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches, bienvenido. Un gusto tenerlo por aquí. Buenas noches, David. Un placer para mí poderte saludar, poder llegar a todas las personas que te siguen y de esta manera, eh, que tengan la posibilidad de saber cómo pasamos nosotros, tanto médicos, enfermeras, en fin, todo el personal de salud en el área de primera línea es la atención a pacientes de COVID-19. Muchísimas gracias, doc. Ya directamente para entrar en el tema y antes de hablar un poquito más sobre lo que es COVID, quisiera que nos hable un poquito cómo son, fuera de la pandemia, cómo es el contexto específicamente de las infecciones respiratorias bajas fuera de esta pandemia. ¿Cómo las viven ustedes? ¿Con qué frecuencia les llega a una consulta de emergencia estas infecciones respiratorias? Bueno, en realidad la consulta por este tipo de afecciones respiratorias, tanto altas como bajas, son muy comunes en el área de emergencia, lastimosamente. Lo podría decir así porque muchas veces no son una emergencia y a pesar de que se puede hacer un control preventivo en centros de salud de primer nivel, muchas personas acuden a nuestra casa de salud para solicitar ayuda en cuanto a estas patologías que muchas veces nos generan problemas en cuanto a la atención porque no son emergencias como tal. Entonces te podría hablar de una estimación de más o menos se ve de unas 30 personas contando, digamos, por ejemplo, en el área de emergencia. De ahí, de las 30, aproximadamente unas 15 personas se vienen aquejando de sintomatología respiratoria y todo lo que conlleva a la enfermedad. Bueno, doc, es de conocimiento que los pacientes que presentan comorbilidades como son la diabetes, enfermedades mismas del sistema respiratorio, puede ser el asma o incluso nuestros adultos mayores que tienen mayor riesgo de contraer este COVID. ¿Es lo más común que les llega a la emergencia para ser tratados? ¿Cómo les está yendo un poco con estos pacientes? Bueno, generalmente, como te digo, es una patología totalmente nueva para nosotros. Cada día aprendemos más de ella. Eh, Sin embargo, sí, se podría decir que las complicaciones que genera esta enfermedad, eh, especialmente aqueja a personas adultas mayores, personas que de pronto tienen alguna comorbilidad como diabetes, hipertensión, cáncer, sistema inmune deprimido. Eh, Hay una gran variación en cuanto a las personas que llegan, por lo cual muchas personas en realidad suelen estar un poco asustadas o entran en pánico por cualquier sintomatología respiratoria, pero siempre se hace una valoración exhaustiva, específicamente guiándonos a la parte de comorbilidades como son diabetes, presión alta, de pronto alguna enfermedad autoinmune, lupus, algún tipo de cáncer. Entonces nuestra atención específicamente trata de llegar más allá y recolectar un sinnúmero de datos que nos puedan orientar de pronto a estas circunstancias. Como ya sabemos, en pacientes que tienen hay un mayor riesgo de que sea una enfermedad letal. Entonces, nosotros tratamos de valorar en cuanto a esta situación muy bien a cada uno de los pacientes. Muy bien, Doc. Ahora una pregunta algo interesante. Cuando llega un paciente a atención a la sala de emergencias, ¿lo tratan siempre como un paciente COVID? ¿Nos puede conversar un poquito cuál es el criterio, el manejo que ustedes tienen para atender a un paciente que llega con síntomas respiratorios? ¿Cómo es que ustedes hacen? ¿Lo aíslan de inmediato? ¿No lo aíslan? ¿Cuál es el manejo que ustedes tienen?
Bueno, nosotros en el hospital estamos con un área específica que es la de respiratorios, donde se logra abordar prácticamente a pacientes con sintomatología respiratoria, muy, muy aislados, digamos, de la parte de emergencia en general. Entonces, pues nosotros lo que hacemos es valorar en cuanto a los signos vitales, específicamente si tiene algún signo que nos puede llamar a la atención, como fiebre, desaturación, frecuencia respiratoria, para poder de ahí pues, sí, comenzar a hacer una buena anamnesis para ver si califica dentro de nuestro grupo o a su vez de pronto poderle enviar a la emergencia en general y poder de esa manera satisfacer su necesidad de atención. Perfecto, Doc. Ahora, cuando tienen un paciente que tal vez está en duda de si es COVID o si no es COVID, me imagino ustedes le realizan la prueba PCR. ¿La disponen ya ahí en la sala o cómo es que funcionan estas pruebas? ¿Cuál es la acción que ustedes tienen? Bueno, las pruebas se realizan siempre y cuando entren dentro de los lineamientos que nosotros tenemos establecidos. Como te digo, hay muchas cosas que varían dentro de la evaluación inicial. Entonces, la anamnesis, de pronto que nos oriente algún tipo de sospecha que el paciente tenga o no COVID, algún nexo epidemiológico que igual el paciente o algún familiar nos comente, pues se le realiza, pero generalmente no se los realiza a todos, porque muchas veces son resfriados comunes, entonces hay que realizar una buena anamnesis. Lo que se realiza muchas veces cuando tenemos un poco más de dudas son pruebas rápidas. Entonces se solicita ayuda a la parte de epidemiología para que nos puedan autorizar eh, las pruebas para poderlas realizar. Y si de pronto ya la sintomatología hay demasiada dificultad respiratoria, eh, hay trabajo de pronto de músculos de accesorios, temperatura y, y nexo epidemiológico acertado a seguir, pues de una vez se le realiza el hisopado para su respectivo PCR. La muestra en cuanto a las pruebas rápidas las realiza en el laboratorio central. Se les toma en el área, como te digo, destinada de COVID. Se les toma una muestra de sangre total donde se les separa el suero y se las envía a la parte del laboratorio para su proceso y después nos informan los resultados y de pronto podemos realizar este tipo de valoración con esa prueba. Y en cambio para las pruebas PCR y hisopados, nosotros los realizamos los médicos residentes que estamos en el área de aislamiento respiratorio, tomamos la muestra del hisopado, llenamos la ficha epidemiológica y todo lo concerniente a documentación y se le envía al laboratorio para su respectivo proceso de evaluación y resultados. Perfecto, Doc. Entonces, cuando ya tenemos a un paciente COVID positivo, ¿cuál es el manejo que ustedes tienen con él? ¿Qué paciente sí se queda hospitalizado y a qué paciente lo enviamos a su domicilio a seguir el protocolo respectivo? Bueno, para realizar este tipo de valoraciones necesitamos un sinnúmero de herramientas, ya sea de laboratorio, radiológicas, de pronto con la valoración clínica también nos orienta a ver si es candidato a quedarse en el área de aislamiento o puede hacer aislamiento en su casa, en la parte domiciliaria. Por ejemplo, un paciente que te viene desaturando, paciente joven que te llega máximo 85 con unos 4 litros de oxígeno, una radiografía de pronto no tan clara o muchas veces en tomografía, de pronto presenta alteraciones en los exámenes del laboratorio y nos da como una prueba rápida positiva. Generalmente se queda ya en el aislamiento en la parte del hospital para poder hacer su valoración. Pero
como te digo, mucho juega aquí un sinnúmero de factores. También tenemos que tener en cuenta que no hacemos una valoración exhaustiva en cuanto a la aplicación de escalas como el CUR 65, el FINE, el SOFA, para poder de esta manera evaluar el pronóstico y ver si es candidato o no a quedarse o puede ir de una mejor manera a, a hacer un aislamiento domiciliario que puede resultar en unos casos mejor. Muy bien, Doc. Me mencionaba antes que cuando un paciente llega a aislamiento, donde ustedes tienen todos los equipos de atención para estos pacientes respiratorios, pero ¿cómo es el proceso que ustedes tienen para protegerse? ¿Cuáles son las medidas que ustedes tienen para protegerse? Porque sabemos que el personal de salud tiene un alto riesgo también de contagio. Bueno, como te digo, en el área de aislamiento, pues contamos, es un área muy separada de la parte de emergencia. En esta área contamos específicamente con cuatro lugares en sí, donde son la sala de espera, la sala de preparación, conjuntamente con un consultorio equipado con todas las herramientas para poder hacer la valoración, un área intermedia donde nosotros nos podemos cambiar, descansar, totalmente limpia, y el área propia de aislamiento respiratorio, donde son cubículos individuales, donde necesitas para ingresar pues tus botines desechables, tus visores y tu escudo facial protector. En el área específicamente de triaje, eh, generalmente se logra o se realiza una valoración con una bata desechable, una N95, con tus visores y con tu escudo facial. Cabe destacar que para la valoración o para cada guardia contamos con dos médicos residentes que se encarga uno del triaje y otro del aislamiento respiratorio en sí para poder satisfacer las necesidades de los pacientes que están internados en ese momento, junto con la ayuda de una licenciada en cada lugar, o cuando la capacidad está un poquito elevada, pues hay apoyo de un poco más de personas. Perfecto. Ahora, con todas estas medidas que ustedes tienen más o menos, ¿cómo les ha ido a ustedes, a su personal, con esto de las infecciones del personal? Bueno, eh, te hablo específicamente del área de aislamiento respiratorio. En realidad, bastante favorable. Sin embargo, hemos tenido un par de personas que han salido eh, al PCR positivo, ventajosamente sin mayor complicación en cuanto a la clínica y a su evolución general. Y por el momento ya están reintegradas al trabajo, no han presentado complicaciones luego de la exposición. Entonces, creería que favorablemente nos ha ido bien. Sin embargo, siempre hay que trabajar en esa cuestión de colocación de trajes y prendas de protección, porque muchas veces el hospital en sí lo que nos está haciendo en este momento es tratando de rotar también al personal que está dentro del aislamiento respiratorio para que la carga viral de pronto no nos afecte en esa circunstancia. Nos proporcionan igual capacitaciones permanentes en cuanto a la colocación de los trajes, el uso de mascarillas, el uso de alcohol, el lavado de manos. Siempre están preocupados en esas instancias de podernos dar igual eh, todo lo que necesitamos para poder valorar. Claro que sí, Doc.
Bueno, el horario que ustedes manejan tal vez es un poco amplio. ¿Cómo están ustedes psicológicamente, físicamente? Porque el trabajo que ustedes realizan en esta zona es muy fuerte. Me imagino lo difícil que debe de ser estar siempre con esa inquietud de que debo de hacerlo todo bien para yo no contagiarme. Me imagino que es un poco cansado. ¿Cómo se encuentran ustedes? Bueno, los horarios pues se han mantenido, son guardias al menos para el personal médico de 24 horas, de 8 de la mañana al siguiente día, 8 de la mañana, eh, en horarios rotativos cada cuarto día. Como te decía, estamos dos médicos residentes, de personal de enfermería igual. Contamos con un auxiliar de servicios que nos ayuda hasta las 5 de la tarde y luego podemos pedir ayuda a la parte de emergencia. Sin embargo, el trabajo es un trabajo conjunto, emergencia, terapia intensiva, medicina interna, pero en realidad, como a todas las personas, nosotros somos seres humanos y de alguna manera nos ha impactado esta pandemia, porque en lo personal creo que no hemos vivido nada ni siquiera parecido. Eh, sí, también te quiero comentar que nos hacen valoraciones psicológicas, nos hacen descargas anímicas psicológicas para podernos ayudar en Bastante. cuanto a ese estrés. Y bueno, la carga horaria no, muchas veces sí resulta un poco pesada en cuanto a, también varía de cuanto a tener, qué tipo de pacientes tenemos, porque generalmente cuando tenemos pacientes que están estables, pues es un poco más tranquilo, pero siempre los pacientes que están complicados son los que nos dejan un turno extenuante, que tenemos que pasar prácticamente sin despegarnos de ellos porque pueden presentar cualquier complicación en cuestión de minutos y tenemos que tratar de resolver de una mejor manera y de una manera rápida. Cuanto a lo psicológico, pues en cuanto a mi persona, pues de pronto sí cansado mental, físicamente, psicológicamente, pensando muchas cosas, ¿no? Que de pronto la gente también se preguntará y muchas veces no tienes la respuesta certera para poder orientar a ese tipo de personas, pero sí afecta porque muchas veces no puedes conciliar el sueño una vez que te vas a la casa, comienzas a pensar en tus familiares, en tus amigos que de pronto se podrían enfermar, entonces sí es una carga psicológica bastante fuerte la que nosotros también estamos eh, llevando en ese tipo de valoración a pacientes, pero igual tratan de ayudarnos por parte del hospital con el personal de salud mental, psiquiatría, para poder nosotros también tener un poco de lucidez en cuanto a lo psicológico y poder ejecutar nuestras acciones de una mejor manera. Doctor, ya para ir culminando con esta entrevista, algo muy interesante que me pareció bueno incluirlo. Con respecto a los médicos internistas de pregrado, los estudiantes de medicina o incluso también otros especialistas de otras ramas, ¿deberían estar ellos contribuyendo a la atención de esta pandemia? Bueno, a mi punto de vista creo que sí, porque es el último año donde el interno rotativo, los futuros colegas, pues están expuestos a aprender habilidades en cuanto al manejo de ciertas patologías. Serían con todas las medidas de protección, normas higiénicas, estar también presentes para que puedan realizar mejor su trabajo. En cuanto a otras especialidades, yo creo que es un trabajo multidisciplinario, pues de esta enfermedad, no muchas cosas. Entonces, para poder tener una mejor calidad de vida, salud, darle una buena respuesta al paciente, yo creo que el trabajo conjunto de todos nos va a orientar hacia una mejora del paciente y en cuanto a su calidad de vida de igual manera. Perfecto, doctor Juan Carlos, un gusto tenerlo por aquí. Un mensaje que usted desee contribuirnos, algo que nos quiera dejar. Bueno, muchas gracias David por tenerme presente en tu página, tus seguidores.
Gracias por permitirnos dar a conocer a la población en general un día o más o menos lo que estamos viviendo cada día, el personal de salud, el personal de seguridad, de todos los que conformamos un hospital en el área COVID. Y bueno, como mensaje final, que la población se cuide, tenemos que aprender nuevas alternativas en cuanto al cuidado, utilizar prendas de protección, ser más cuidadosos porque siempre hay una familia que nos espera en casa y no quisiéramos llevar de pronto complicaciones o transmitir este tipo de virus que muchas veces vuelve mortal. Muchísimas gracias, doctor. El doctor Juan Carlos Ramírez, médico del hospital en la ciudad de Tulcán. Esta ha sido la entrevista en cuanto a la pandemia dentro del área de la sala de emergencias. Suscríbanse a este canal y por favor compartan la información. Muchísimas gracias.